Bienvenido, señor Loser. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Un gran gusto en estar con ustedes aquí todavía en semi-cuarentena en la ciudad de Washington. Y estamos vivos, sobre todo. Creo que sí. La economía. Bueno, déjeme yo pincharme también. Muy buen. Eso es bueno hacerlo todos los días. La economía del país. Vamos a comenzar con esta nación. ¿Hay que pincharla o está viva de verdad? La economía de los Estados Unidos no está muerta, empecemos por eso. Se está reactivando, pero digamos que no se está reactivando tanto como alguna gente piensa. El mercado accionario ha estado reaccionando muy bien, aunque ayer y hoy mostró algún retroceso, y eso da indicación para muchos de que la economía va a andar. Es verdad que se ha pasado de casi 40 millones de personas que presuntamente estaban desempleadas o pidieron desempleo a más de 20 millones, pero todavía estamos en números muy, muy altos y va a demorar bastante hasta que haya una recuperación total. Yo, en términos de cómo se ve, diría que la recuperación o el proceso es como una V o V corta quebrada, una gran caída, una subida que se va a dar en los próximos meses bastante importante y después para volver a los niveles que teníamos a principios de este año va a haber que esperar bastantes meses porque tiene que rearmarse la economía después de un shock tan grande como el que hemos tenido. Con la precisión que usted explica eso, ¿qué hacemos nosotros? Me incluyo en ese grupo que tan siquiera apenas podemos cuadrar nuestras chequeras, y cuando se habla del Fondo Monetario en relación con la economía global, cuando se habla de Estados Unidos, la percepción de que la bolsa de valores de Wall Street tiene impacto sobre lo que sucede en la economía, o que haya un titular en Casablanca que quiere manipular la noticia favorable para su reelección. ¿A quién le debemos hacer caso? A aquellos que ignoramos en sí lo complejo que es el sistema económico. Indíquenos, ilústreme a mí para yo dormir un poco más tranquilo, por favor. Para todos nosotros los que en terminología argentina llamamos la gente de a pie o de auto pequeño, yo diría lo siguiente, estando no vivo en los alrededores de Washington, en el estado de Maryland, relativamente cerca de la Casa Blanca. Sin embargo, yo le haría mucho más caso a los edificios que están a 3 cuadras de la Casa Blanca, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que dicen que la recuperación va a ser lenta, que en este momento todavía necesitamos algo de impulso de la Reserva Federal y de la tesorería para que volvamos a la normalidad. Aunque yo personalmente soy alguien que por haber trabajado muchos años en el Fondo Monetario tiene miedo a déficits fiscales en este caso y por los próximos meses tiene que mantenerse. Es muy fácil declarar victoria, pero hoy mismo cuando, o sea, el día miércoles, cuando los mercados están nerviosos porque no hay suficiente fuerza para reactivar la economía en el gobierno, muestra que hay debilidad importante. O sea, escuchemos, no a todos los economistas somos todos muy negativos, somos muy pesimistas, por eso no somos buenos empresarios, pero evidentemente hay que mirar esto con mucho cuidado y ver que no vamos a estar en esta situación horrible que nos hemos encontrado ahora. Vamos a salir de este pozo que es el peor en 90 años, pero no quiere decir que lleguemos a la cumbre de la montaña, ni mucho menos. Va a ser un proceso lento
donde vamos a tener que trabajar todos, incluido el gobierno, sin reconociendo que hay problemas y que no hay una victoria cercana. Muy bien explicado. Le pregunto entonces, aquellos de nosotros, usted se identifica que los economistas son pesimistas por naturaleza, pero el peligro está en ser demasiado optimista. Vamos a un punto medio. Debe ser uno un punto medio de que ser realista, la palabra sería realista para aquellos de nosotros que no manejamos las situaciones económicas también o que no somos expertos, que no tenemos ese don de poner a analizar eso, la economía. Como dicen en términos muy sencillos, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, tenemos que hacer una situación intermedia. Los economistas siempre, de alguna manera, porque hemos vivido, hemos analizado situaciones difíciles. Yo personalmente, habiendo trabajado tantos años en el Fondo Monetario Internacional, mirando crisis terribles en América Latina y en otros lugares, habiendo visto incluso, habiendo trabajado un poco con Puerto Rico, sé de estas cosas y muchas veces son peores, pero tendemos a ir hacia el costado cuando estamos en la crisis. Los empresarios tienen miedo, pero yo diría que los mercados sobre reaccionan y por supuesto aquellos políticos que quieren ser reelegidos van a hacer todo el ruido para decir esto ya pasó, no tenemos problema. Hay que pensar que vamos a ir saliendo, estamos empezando a salir del pozo, pero todavía nos queda. Creo que vamos a llegar dentro del pozo a una meseta, vamos a llegar a un escalón, ahí por lo menos vamos a poder recuperar la capacidad de producir, de recibir ingresos, no todos lamentablemente, y eso lo estamos viendo, pero todavía después nos queda la última subida que quizá no sea tan empinada, pero ciertamente es larga, difícil y tenemos que trabajar mucho y con gran cooperación y reconocer que esto es así para no dar, por un lado, falso horror o falso optimismo. Aquellos que nos encontremos debajo de la escalera económica, que estemos en un atolladero, entre muchos de nuestros televidentes desafortunadamente se encuentran así, otros en el país. Si esa incertidumbre económica existe a ese nivel tan bajo, que componemos parte de la economía, pero Por somos de menos supuesto, importancia. ¿Qué hacemos nosotros? Dígame una orientación para nuestros televidentes que se encuentren que simplemente son obreros, que tienen trabajos significativos para su familia, pero que son mínimos en la economía. ¿Qué usted sugiere? lo primero es que no tengan ninguna vergüenza de ninguna manera en utilizar los recursos del Estado. Tienen que hacer todo lo posible para recibir los subsidios, tienen que, dentro de las posibilidades, porque hay gente que por razones, digamos, de su estatus, no pueden pedir desempleo, pero tienen que pedir esas cosas, tienen que hacer uso de todos los espacios para, digamos, posponer sus deudas. Por ejemplo, para aquellos que tienen casas modestas o como sea, que tienen que pagar hipotecas, correr los plazos y tener mucho cuidado en términos de los gastos que tienen que hacer. Por supuesto, uno tiene que buscar trabajo, que las empresas se movilicen, eso es muy difícil, pero ciertamente hay que usar sin temor y sin vergüenza todos los mecanismos que existen en este momento. En este momento no hay que tener falso orgullo o falso honor. Eso es terriblemente importante, aunque a uno le duela porque por la forma como ha subsistido durante mucho tiempo.